presencia en nuestros corazones, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Por esta iglesia de Río Cuarto, nuestros queridos pastores Echele y pastores Martín, quienes nos están acompañando aquí en La Plata. Para seguir hablando al Señor, salmo cortito. El siguiente dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pues
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Un hombre de Dios también. Tal es así que los días sábados nos íbamos a Cruz del Eje desde aquí de Córdoba para dar estudios bíblicos y luego tener un sermón y volvíamos a las 2, a las 3 de la mañana del día domingo. Cuando el pastor se enteró de que estaba concurriendo a la carpa, iba a casa y me empezaba a decir que esa es una doctrina equivocada, que esto, que aquello. Pero yo la carta veía otras luces. Se empezaba a correr un velo que antes impedía que nosotros comprendiésemos en toda su integridad la palabra de Dios. Entonces, en base a lo que me decía el pastor pentecostal, en lo que yo escuchaba en la carta, iba con una lista de preguntas, se acordará la hermana Cocorda quizás, o la hermana Miguel. Se va a hacer largo, pero también ellas. Un trato, una cosa diferente que encontramos todas las noches en la carta. La primera esposa del pastor con la que tuve que tratar fue Isabel Ross. Ella fue al colegio de India porque yo no sabía cómo tenía que comportarme. Toda la jerga nuestra de la iglesia adventista era extraña. Escuela sabática, cuánto divino. El informe misionero lo vi ahí, temblaba de arriba abajo, hoy no tiemblo. Y recuerdo que tenía nuestro hijo 3 años y no estaba acostumbrado a estar quieto dentro de la iglesia como muchas madres nos pasa, era un lugar religioso. Íbamos a lugares públicos con él, pero no una iglesia. Entonces para tenerlo quieto nos sentábamos atrás y le daba de comer. Traía algo con que tenerlo para que... Y se acerca Isabel de atrás. Muy suavemente me dice, en la iglesia no. ¿Qué lección aprendí? ¿Con qué Noches de frío y de lluvia que hacíamos cola para poder entrar a las conferencias de la carta. Yo no iba a ir a la carta. Estaba enrolado en un pensamiento contrario a la filosofía que exhibía la conferencia de la carta. No me interesaba, pero existía ese espíritu de curiosidad que parece no ser solo mía, sino de todo ser humano, de qué es lo que puede hacer. Y decidí ir por el esfuerzo y diríamos la tenacidad con que una amiga me contó lo fantástico que era la carta. Y esa amiga está ahí. Parate bien. Eso me decía lo fantástico de las conferencias. Y de tal manera me contó lo que era aquello que no pude evitar de ir. Y de mucho tiempo. Pero yo les quisiera contar que fue lindo el comienzo porque yo no conocía otra cosa. Pero antes del comienzo, mi hijo trabajaba en sandovería, todos lo saben muy bien. Y a él le habían dicho que había venido un circo. Y como yo no salía con mis hijos a ningún lado que no fuera un lado donde había una seguridad de una buena convivencia con la gente, dije circo no, hijo, no vamos al circo. Pero tenía un cliente que ojalá estuviera acá, un hermano que era muy cliente de arreglarle camisas. No lo veo acá, si está el hermano Agustín, que se levante. Porque él fue el que me dijo, mira, no es un circo. Yo fui y dejé de fumar. Esta noche me dijo, dame una película para de las madres, de los niños. Anda, que eso a vos te va a gustar, que vos te prestás para eso. Cualquier cosa, pero anda. Así que tempranito mis chicos se cambiaron, nos fuimos a la carta. Y les digo, hermanos, hacía una semana que había empezado la carta. Y la carta estuvo 90 días para poder, ¿verdad? Vamos a decir que yo pasé la primera semana. Después yo vi
nosotros íbamos a la carpa. Ese pasar por la carpa dejó algo en nosotros, algo marcado, que es imposible que uno lo pueda expresar. ¿Por qué? Porque así conocimos a Jesús, conocimos lo que nosotros no conocíamos, porque sabíamos de un Dios, pero casi siempre de un Dios malo, no de un Dios bueno, un Dios que nos iba a ayudar. Y ahí depositamos la confianza, la seguridad de que Dios nos amaba, que teníamos un amigo, un compañero, y bueno, y así siguió nuestra vida después. Los chicos se bautizaron también. Yo el día 4 y sobre 25 años que me bauticé, entonces nadie me decía nada, entonces yo empecé por tener una chica malo, yo de los 5 años, no me decía nada, ahora. Empecé a moverme con el teléfono, yo quería que alguien me dijera que yo hacía de mis hijas. Entonces le preparé unas golosinas, entonces le preparé un pequeño presentito, para que ellos se dieran cuenta que yo era feliz. Y lo disfruté ese día, no sé lo que va a pasar cuando venga la boleta de que tenemos, se lo cuento después. Y yo quiero que les digo que somos felices. Estamos muy felices de haber conocido al Señor y siempre pidiéndole a Dios en nuestras oraciones por nuestros seres amados, por eso que estaban con nosotros y hoy no están, y por eso nosotros que queremos alcanzar, porque queremos alcanzar almas, que estoy empeñada a llevar almas a los pies de Cristo. Entonces, si nosotros oramos los unos por los otros, tal vez cuando cumplamos 25 años más acá en esta iglesia, a lo mejor la iglesia va a estar mucho más llena que hoy, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios les digo, hermanos, que solamente cuando se acepta a Cristo y se lo acepta de todo corazón, como lo hicimos nosotros, y muchos de ustedes seguramente, no hay ninguna duda, por eso estamos acá, podemos decir que Dios es un Dios de amor, y que esta mañana el pastor Rodri lo expresó también, que yo muchas veces que decía, ¿cómo había que decirle a Dios? Y cuando el pastor dijo, cuando hay deporte, se decía, viva Cristo, viva Cristo, viva hombre, viva que se supone. ¿Y por qué no viva Dios que nos da la salvación, hermano? Viva Dios, hermano. Que Dios les bendiga, hermano, y puedan seguir adelante con esta maravillosa iglesia que ustedes tienen. 25 años que no soy la misma. Me hizo una palabra de corazón, realmente, lo que yo era antes. Me acuerdo que el pastor me decía, quizás sacamos de infierno. Después de que me metí, ¿cómo ha sido? Ahora él no se acuerda, como yo estaba en el espiritismo, lo bien que fue ahora. Lo que yo sufrí. Por eso le agradezco a Dios toda la vida que me ha pasado. Nosotros agradecemos a Dios por tu fiesta en la iglesia, hermano. Gracias. El sábado pasado para invitarla, porque está enferma, y sin duda que ella también tendría muchas cosas para contar, porque padre de Carmen una huella muy profunda de la iglesia. ¿Qué tendrías que decir hoy? Eso es lo muy importante para mí, poder algún día seguir los pasos del Padre, un ejemplo de misericordia, de buena voluntad, de paz y amor. Ojalá que eso también reine en nosotros el día de hoy, ¿no es cierto? De alegría por estar dentro de la iglesia de 25 años. Amén. Sí, a mí me parecía importante, decía mi papá, que no venía ningún joven, que pasáramos por el Tata, porque seguramente Olga Bataño y Eugenia Rosato se acordarán de aquellas clases que teníamos acá al fondo, y cuando ya éramos un poco más grandes nos empezamos a portar un poco más en las clases y teníamos que, ese era el signo de que teníamos que ascender a la clase que seguía. Claro, era, yo me lo imagino, porque yo era, hubo un domingo por tarde y unos actores, los jóvenes y tú no podían estar juntos, así que es hay que mantener separados así. Yo quería decir dos o tres cosas y compartirla con los chicos que son un poco más jóvenes que nosotros y aquellos que tienen nuestra edad. Hoy, bueno, tengo que tener un poco de fuerza para no emocionarme, pero la voy a sacar con lo que voy a decir. Hoy caminaba, por ejemplo, por este pasillo y qué cosa
tantas amistades, ¿no? Y Daniel era uno de ellos. Recuerdo mucho la paciencia que desarrollé con las reuniones de juntas. Nunca me voy a olvidar de eso. Es algo que lo voy a llevar siempre. Y siempre le digo a mi papá sobre eso, y hoy cuando pasa el tiempo uno puede ver un poco más maduramente los resultados de aquellas discusiones de los hermanos para ver crecer la iglesia, ¿no? Y otra cosa que a mí me marcó mucho fue la actividad del Club de Conquistadores. Realmente creo que es una actividad que encausa las energías que los jóvenes tenemos y las ganas de hacer cosas y de crecer para el bien, para la causa de Dios, de una forma maravillosa. Para mí el club fue una marca muy grande de esta iglesia. Y un pequeño mensajecito que yo les dejaría a los chicos tiene que ver más con el lado de los afectos y tiene que ver con una proyección de las vidas que ellos hagan hacia el futuro. Creo que esta es una iglesia donde muchos jóvenes, muchas chicas y muchos chicos formen buenas amistades, apreciense entre ustedes, cuídense, porque la gente de la iglesia es muy valiosa. El mundo afuera está muy contaminado y tenemos que protegernos y mostrar a otros los distintos tipos de amistad que podemos construir desde la iglesia, y en lo posible, si pueden formar las familias dentro de la iglesia, creo que es lo mejor que pueden hacer para la causa de Dios, para que avance y para formar familias fortalecidas en el seno de Dios. Eso es lo que les agradecemos. Sí, yo quiero ser un ejemplo y quiero decir a los chicos un ejemplo de estudio, no de otras cosas, chicos, quiero decir a los chicos, a todos los chicos que estudien. El pastor hoy nos deleitó con la música que hizo con un saludo. El pastor Carlos Martínez esta mañana nos dio una lección de inteligencia, de dónde tener mayor inteligencia, y que aprovechemos todos los esfuerzos que hagan nuestros padres para que podamos día de mañana tener títulos, tener una vida de mejor progreso para todos. Gracias, Jorge. Y yo nos dan dos para apoyarme con todo, porque son grandotes. Pero no solamente son grandotes en físico, sino que también son grandes en buena disposición. Y desde que yo me siento muy cuidado, también tengo una chiquitota que me está filmando. Tenemos otro anciano también que ahora está pasando por un momento de convalecencia, pero que también podemos apoyar en cada uno de ellos. Así que vamos a escuchar a mi apoyo exagero para bueno, ya estamos preparados. Ingresé a la iglesia en el 72 como mandaba mi padre. Ahora descubrí que era el cabueco en ese momento, porque se agarrando el silencio y disparaba a usar a América respetado de los pastores. Es poco lo que me recuerdo. Ese año yo tenía 11 años cuando ingresé a la iglesia. Me acuerdo que había pantalones cortos, no sé lo que se usaba. Y si hablamos de la época de las conferencias, la carta, yo llevaba a repartir los proyectos, o sea, como si el proyecto invitando, volantes, decimos en esa época, invitando a la conferencia que había esa noche. Y cuando terminaba la reunión, yo me llevaba la caja a mi casa y ahora me iba a una checadita que había los papeles, ya había sobrado. Y eso es lo que estuve probando. Era como esa niña. Es cierto, somos pocos, pero el hermano José y su señora, aquí hay Martín, que también ingresó en esa época, bueno, mi madre, está Rodolfo Palacio, que nos está visitando también en la época de 72, y quisiera invitar a Enrique Sandoval, que también ingresó a la iglesia en ese periodo. Todos terminan el mismo, ¿no? Todos estamos felices de estar en la casa de nuestro Dios y ser miembros del pueblo de Dios. Amén. Bueno, yo quiero contar un poquito cómo conocido. Los hermanos de esa época se van a acordar de Eduardo Carrero. Cuando Eduardo Carrero era vecino y amigo mío antes de comenzar la iglesia. Nosotros íbamos todos los días a misa de 7 de la tarde en la iglesia de San Francisco. Todos los días Obrera, así lo pidieron. Y habíamos hecho una promesa de no faltar nunca por el resto de nuestras vidas. Y un buen
día encontramos un volante que anunciaba que iba a comenzar la carta. Ese volante que la hermana de Antonio comenzó con poquitos hermanos que había repartido. Bueno, gracias a ese volante estoy acá. Por eso quería decir a los hermanos un poquito como reflexión, que cuando salgan a repartir un volante, un concepto, ese volante, ese concepto puede ganar algo. Que lo hagan con mucho empeño y con el corazón. Que Dios esté en la obra. Muy bien, gracias Enrique. Y gracias Walter también por... ¿Cómo fue mi conversión? Porque yo era catequista y tenía mis alumnos, todos los vecinos de la Conde Justo, que todos lo saben muy bien, iban a mi casa al catecismo. Y aquí estaba la catequista. Y bueno, cuando vino la carta, no me entusiasmó tanto. Y haciendo la recolección para la Iglesia Católica, me fui a la casa de la prima de Leonor, y ahí me encontré con Leonor, y Leonor me habló de lo que era esta iglesia. Entonces yo dije, no, estoy equivocado, tengo que decidir o sí o no. Bueno, ese sábado en primera fila me dio programa aquí en mi iglesia y dice, pucha, yo esperaba que iban a venir algunos de sus hermanos con estas prédicas que tenemos, que han escuchado, hermanos, que lo hacen oído sordo, pero aquí estoy. Estoy convencida que ustedes están en la verdad y yo sigo la verdad, no lo engaño. Así que desde ese momento renuncié a la Iglesia Católica. No es que esté ofendida con ellos, no, pero sí encontré la verdad en mi vida y la verdad me hizo ver. Yo en ese tiempo veía más que ahora veo menos que antes, pero por supuesto, ya los 72 que tengo encima, de Primero 72. 72. Bueno, gracias a Dios estoy en la iglesia de la verdad.
cualquier cosa que uno estaba equivocado, pero lo decían de tal manera, con tal amor, me acuerdo de alguno, con esa candidez que me ayudaron a formarme como pastor. Y eso energiza. Después de un incidente nada más, que mi esposa nunca va a olvidar. Resulta que había un chico que hoy pasó a hablar acá, le decía, mi hija le decía Coté. ¿Saben qué era Coté? Coco. ¿No es cierto? El Coté Coco. Corría por todos lados. Ya Gloria lo describió, ¿no es cierto? Pero además, en las reuniones de familia, sí estaban las hermanas reunidas, mi esposa, conversando. Casi todos los sábados a la noche aparecía Karina. Llorando. ¿Qué pasa? El Coté me pegó. El Coté me pegó. Mi esposa no tenía experiencia y se las aguantó unos 3, 4 sábados. Y en el cuarto, quinto sábado, cuando venía, el Coté me pegó. Bueno, le dice mi esposa, no seas tonta, defendete. Hermanito querido, la que se levantaba, la que se venía. Resulta que al poco rato aparece José llorando. Y viene. Fueron 4 años muy importantes porque la iglesia de Río Cuarto me dio el perfil pastoral que yo necesitaba, porque yo llegaba aquí con mi tercer año de experiencia pastoral, no estaba ordenado, así que toda la experiencia y todo el amor de la iglesia disimulaban mis defectos y trataban de alguna manera potencializar mis virtudes. Voy a hablar de las cosas que fueron más sobresalientes, por lo menos las que yo recuerdo, y quiero después mostrar algunas cosas a la realidad. Me tocó llegar en un momento donde la iglesia estaba con un deseo de crecimiento y de expansión. Y el primer desafío, recuerdo cuando llegamos aquí, era el tema del bautisterio. Ustedes recuerdan que hicimos toda una remodelación, tratamos de comenzar a adaptar al templo, a las necesidades y al crecimiento que se necesitaba y al confort que necesitaba la hermandad. Ese fue nuestro primer desafío como iglesia. Luego la iglesia quiso lograr la expansión en cuanto al conocimiento de la verdad y volver a reiterar lo que eran los ciclos de conferencia, porque esta iglesia nació con un ciclo de conferencia y deseaba expresar su verdad a través de ciclos de conferencias. Y en aquella época el boom para los ciclos de conferencia eran las carpas o las aerocarpas. Y bueno, la iglesia junto con la iglesia que llama planificamos la construcción de una aerocarpa mediante la cual dimos 3 ciclos de conferencias aquí en la ciudad de Río Cuarto. Yo tengo aquí en mi poder el cronograma y tengo el horario de esos ciclos de conferencia. Aquí tengo día por día la asistencia, el título, los folletos, el trabajo realizado. Ustedes recordarán, hermanos, que el primer ciclo de conferencia lo dimos en la calle del 656, allí en Barrio Alberti. El segundo ciclo de conferencia lo dimos aquí en la avenida San Martín, en 1590. Y el tercer ciclo de conferencia lo dimos en la calle Olegario Víctor Atrás de 950. O sea, la iglesia participó de 3 ciclos de conferencia. Me pidió expresamente que les transmitiera saludos y cariños de parte de ella para todos los hermanos que recuerdan aquellos años. Nos tocó estar aquí inmediatamente después del pastor Carmelo Martínez, en diciembre del año 82. Llegamos aquí, recuerdo que bajábamos la mudanza en el garaje, mientras la mudanza de él estaba en la sala y el camión dejaba una y se llevaba otra. Y estuvimos hasta fines del año 85, diciembre del año 85. Estoy descubriendo que esta iglesia fue formadora de pastores, porque el pastor Rodríguez vino aquí sin ser ordenado y también con muy pocos años de experiencia pastoral. El pastor Martínez con 3 años de recién inicio en la obra, sin haber sido ordenado también, y yo también llegué así, sin haber sido ordenado, y esta iglesia hizo que nos ordenaran después.
ordenó, de manera que agradecemos tanto todo lo que aprendimos, al menos yo aprendí tanto en la iglesia. Recuerdo que una de las cosas que me contó era que yo era pichón y tenía ancianos veteranos y aprendí tanto de los ancianos. Aprendí tanto de otros hermanos, con mucha experiencia. Me acuerdo que me metí a trabajar en el club. ¿Para qué? Si estaba al lado del maestro allí, el hermano Arguello, que tenía una experiencia y pronto se dejó ver que ahí no era uno más que estaba aprendiendo de todos los chicos. Recuerdo con mucho cariño las reuniones que teníamos con los jóvenes los viernes por la noche, cuando nos reuníamos en casa. Recuerdo que algunas veces aquí en la iglesia, otras veces en casa, para tratar temas de interés, preguntas, estudiar la Biblia. Nos habíamos propuesto leer la Biblia juntos y comentar, entonces íbamos leyendo un versículo cada uno y cada uno iba diciendo lo que ese versículo significaba en su vida. Recuerdo los campamentos como jóvenes, los retiros espirituales que hicimos. Recuerdo también que heredé la carpa, así que había que hacer un ciclo. Hicimos un ciclo. Recuerdo que me dejó en la lona porque no estaba acostumbrado a esos bailes, pero gracias a Dios también tuve una buena experiencia y hubo hermanos que entraron a la iglesia como resultado de ese esfuerzo que realizamos en el barrio verde. Ahora, no me puedo olvidar de los domingos de mañana, cavando los cimientos de la iglesia en el barrio verde, con un grupo de fieles hermanos. No sé si estará Juan, esta mañana lo voy a Juan, pero Juan, Walter, y Rumi a veces, y por supuesto el hermano Hugo, el hermano Raúl, no sé si está el hermano Raúl y la esposa, que fielmente, fielmente los domingos de mañana estaban allí cavando los cimientos, y parece mentira que finalmente se pudo construir aquella iglesia. Realmente podemos dar gracias al Señor, hermanos. Es mi sentimiento de gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros en aquellos años, y al mirar ahora hacia el pasado y ver por frutos cómo se han ido multiplicando y han ido continuando, esa gratitud aumenta, se acrecienta y alabamos al Señor por eso. Momentos maravillosos. He podido disfrutar, vivir con ustedes palmo a palmo lo que ustedes están sintiendo al celebrar estos 25 años. Realmente me emocioné al escuchar algunos de los testimonios. Creo que puedo decir que todos los testimonios son todos testimonios emocionantes, y realmente uno piensa un poquito frente al desafío de tener, digamos, las palabras finales a un evento tan importante. Qué pequeño que uno se siente ante los monumentos de testimonios que hemos escuchado, ante lo maravilloso que el Señor ha hecho, no solo desde el punto de vista físico, en cuanto a tener ahora un templo, otro que fuimos a recorrer hoy con el pastor del distrito, sino sobre todas las cosas los monumentos vivientes de los hermanos que aceptaron a Jesús algún día en sus vidas y hoy están aquí con nosotros. Y mis hermanos, yo estaba pensando, hoy estamos festejando 25 años de la fundación de la iglesia, aquí en Río Cuarto. Pero pensé que quizás podríamos comparar esto con un pasaje de la palabra de Dios que nos habla también de una fundación. Casi diría que la primera fundación de la iglesia mundial, que se realizó en forma personal por el Señor allí al comienzo de la historia de este mundo. La fundación de esa iglesia comienza, su relato comienza en el Génesis. Allí en el capítulo 1, los primeros versículos, se nos describe cómo era la condición de este mundo antes de la intervención de Dios. ¿Ustedes recuerdan?
dice que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Pero qué interesante, el Espíritu de Dios, como una hermana está diciendo, se movía, ¿no es cierto?, sobrevolaba, no sé cómo sería la expresión más correcta, estaba así, presente. Y mis hermanos, qué maravilloso, Dios fundó su iglesia, pero primero preparó el templo y comenzó la obra creadora de Dios. Ahora nosotros también, Pablo dice que somos como templos vivientes. Y bien podría aplicarse la experiencia de la tierra a nuestra experiencia de vida. ¿No es acaso que hemos escuchado a una hermana que con emoción, y nos hizo emocionar a todos, decir lo que era antes, pastor, yo, lo que era antes, y lo que soy ahora? ¿No se puede aplicar a la fundación del mundo esa experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido cuando vino la primera creación de Dios en este templo que Él ha fundado en nuestras vidas? ¿Cuál fue la primera orden de Dios? Con esa palabra poderosa: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. ¿Quién muchos años más tarde se identificó como la luz? ¿Quién fue el que dijo, yo soy la luz del mundo? Y no es, mis hermanos, no es una realidad que nuestra vida, antes de que la luz llegue, estaba desordenada y vacía. No es que estábamos viviendo en tinieblas, y que hoy, por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de decir que la luz está en nosotros, a través de la presencia de Jesús en nuestras vidas.